Bienvenido, bienvenida a un nuevo video o podcast en mi canal de YouTube. El día de hoy voy a hablarte de algo fundamental que, para empezar, quiero que te quedes hasta el final del video. Realmente, si querés comprender el único principio de éxito que la mayoría de libros y de videos de desarrollo personal te intenta decir de alguna manera, pero que hoy vas a aprender desde la raíz. Algo que a mí me ha servido, que creo que me hubiese ahorrado mucho tiempo si lo hubiese aprendido en un principio, pero me ha servido para mi cambio, que yo pasé de ser mesero trabajando más de 10 horas al día por menos de $100 al mes a literalmente poder facturar más de $50.000 cuando era joven. O sea, no me llevó ni 2 años en hacerlo, pero fue gracias a estos principios. Y realmente ahora que yo lo sé y lo he aplicado y lo he visto en mi camino y en el camino de miles de mis alumnos, que he podido observar que lo he aplicado inconscientemente. Y como no suelo acostumbrar, hoy tengo los apuntes. Literalmente lo he anotado, me lo he dejado por acá, porque quiero darles la información concreta. Acá está, acá lo tengo. Quiero darles la información concreta y que realmente te lo puedas llevar sin perder el tiempo. Si tenés apuntes, ok, si puedes tomarlo con lapicera y papel, es lo recomendable, porque no solamente porque quiero que lo vuelvas a leer y que realmente repases esta información, sino porque quiero que tengas en cuenta que si yo o incluso mis alumnos hubiesen aprendido esto antes, el camino hubiese sido mucho más rápido y mucho más fácil y con mucho menos estancamiento. Esta palabra fundamental. Antes de comenzar, quiero darte este pequeño contexto. Yo llegué a esta reflexión gracias a preguntarme por qué he conocido tantas personas que, a pesar de lograr miles de dólares, luego vuelven a cero. O sea, es como que logran las cosas que quieren y luego fracasan. O sea, y terminan en una derrota eterna. Y después otras personas que llegan a $1.000, $10.000, $50.000 y vuelven a cero. Y vuelven y bajan. Y vuelven y bajan. O personas que nunca lo logran. Entonces, a través de hacerme esa pregunta, llegué a esta reflexión, que es lo más trascendental, se le podría decir, o básicamente es una información en la que me voy bien a las raíces, en las que vas a poder aprender la única regla y el único concepto que todos los libros y todos los audios de desarrollo personal te intentan decir, ¿ok? Entonces, sin más que decir, si vas a escuchar esto, quédate hasta el final. E incluso me gustaría que acá abajo en los comentarios me digas qué crees vos que en tu camino de desarrollo personal y crecimiento te ha servido más, ya sea cambio de perspectiva, cuidar tu físico, tu mentalidad. ¿Cuál es esa dimensión y ese principio que te ha servido para tu cambio en cualquier área de tu vida? Me gustaría leerte. Y sin más, quiero decirte esta única regla, empezando porque tu realidad, y quiero que escuches esto, ojo, que es que tu realidad no es un juego físico, ok. Tu realidad no es un juego físico, y ya me voy a explicar más. La mayoría de personas piensa que lo que tenemos físicamente, como el reloj, la remera, la cámara, el trípode, la luz, los resultados materiales físicos, simplemente son esto que vemos acá. Esta es nuestra única realidad. Eso es lo que piensa la mayoría de personas. Pero cuando nos ponemos a analizar, nosotros vivimos en 3 dimensiones, ¿ok? Y ya te voy a explicar mejor antes de que te marees con toda la información. Tenemos la dimensión número 1, la más alta y poderosa, la espiritual de los pensamientos. La dimensión número 2, la intelectual de las ideas. Y la número 3, la física, la de los resultados. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría se enfocan en la tercera dimensión. La más alta es la espiritual, la mediana es la intelectual y la más baja de todas, es la física, la de los resultados. Entonces, si la tercera dimensión, o por ponértelo de una manera, si mis resultados no vienen directamente por lo que yo veo, sino que vienen por algo atrás, significa que si yo quiero cambiar mis resultados, no tengo que cambiar los resultados en sí, sino que tengo que cambiar lo que hay atrás. Para ponértelo en un contexto que lo entiendas más, hay una ley universal, ¿ok? Que es como la ley de la gravedad. O sea, si yo, por ejemplo, agarro este módem y lo dejo caer, cae, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una ley de gravedad, que aunque yo crea o no crea en esta ley, es una ley universal, que existe aunque no la pueda ver, y crea o no, funciona igual. O sea, no es algo que yo pueda tocar. La gravedad es algo que, bueno, en este caso se puede ver, ¿no? Pero, ¿cómo te lo explico con esta ley? Si ven que me rasco y demás, porque literalmente recién vengo de la barbería y tengo pelos alrededor, pero da igual. Hay una ley universal, como te decía, que se llama ley de causa y efecto.
La ley de causa y efecto dice que para todo efecto en la vida hay una causa. Por ende, si yo para mis resultados pueden ser $10.000, tengo ese efecto de $10.000, hubo una causa, una causalidad que hizo que eso suceda. Ley de causa y efecto. Para todo efecto en la vida debe haber una causa. Entonces, si mi efecto en la vida son los resultados que tengo actualmente, yo no puedo cambiar el efecto, no puedo cambiar el resultado en sí, tengo que cambiar la causa, lo que llevó y desembocó a esos resultados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Y te lo voy a leer tal cual lo tengo acá. El problema es que las personas trabajan duro y quieren cambiar solo el efecto. Trabajan duro en el área equivocada. Porque si nosotros hablamos de que el trabajo duro es lo que te va a llevar al éxito, cualquier albañil que trabaja más de 10 horas, cualquier mesero como yo que trabajaba más de 10 horas, cualquier taxista, cualquier persona en cualquier área que trabaje duro podría ser exitoso, podría generar miles y millones de dólares, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque el trabajo duro no es lo que te va a llevar al éxito. El trabajo duro e inteligente es lo que te va a llevar al éxito en cualquier área de la vida. ¿Y qué es inteligente? Es entender que no se cambian los resultados, no se cambia el efecto, se cambia la causa que desembocan en esos efectos, en esos resultados. Entonces, llegué a esta conclusión que te estoy por decir ahora, que es el resumen de por qué la mayoría de personas no tienen los resultados que desean, o directamente nunca llegan, o llegan y vuelven a retroceder. ¿Por qué? Y quiero que escuches atentamente esta cita de acá. Si fuerzas el resultado, cambias el efecto, pero no la causa. El universo vuelve a poner todo en su lugar y pierdes el resultado. Lo voy a volver a repetir. Si fuerzas el resultado, cambias el efecto, pero no la causa. Y el universo vuelve a poner todo en su lugar y pierdes el resultado. Porque estás cambiando el efecto de manera forzada. Es como quiero que te imagines, yo tengo unos imanes acá. Si vos agarras 2 imanes y los tenés ahí, buenísimo para que hagas este ejercicio, ¿qué va a pasar cuando los quieras unir? Por más fuerza que hagas, no se van a unir porque la energía que tienen se repele. O sea, se repelan, no se pueden unir. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo hago mucha fuerza, y quizás si hago mucha fuerza, se pueden llegar a tocar. Pero ¿qué pasa cuando yo los dejo en su naturaleza y los suelto? ¡Boom! Se salen. No pueden permanecer juntos. Entonces, ¿qué pasa si yo fuerzo el efecto, el resultado que yo quiero? Cuando lo fuerzo, me va a costar, pero cuando lo suelto y deje que fluya de manera natural, el universo por naturaleza lo vuelve a poner en su lugar. Y me lo quita, porque no me lo merezco. Lo forcé el resultado. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que como dije en un principio, tu realidad no es un juego mental. Es un juego mental y espiritual. Porque si todo inicia en el plano espiritual de los pensamientos, significa que si yo quiero cambiar mi efecto, o sea, mis resultados, no tengo que cambiar mis resultados, tengo que cambiar la causa. ¿Cuál es la causa de esos efectos? Mis pensamientos, la dimensión número 1, donde todo empieza. Como siempre lo digo, para cambiar tu mundo externo hay que cambiar donde empieza tu mundo, y es tu mundo interno, tus pensamientos, el plano espiritual de los pensamientos. ¿Por qué? Porque los mediocres siempre tienen que ver para creer. Tienen que ver resultados en un área para creer que esa área funciona. Tienen que ver que cierta metodología, cierto negocio o cierta ideología funciona para creer. En cambio, las personas exitosas eligen primero creer para ver, porque entienden que todo empieza en el lado espiritual de los pensamientos. Si yo pienso que puedo, voy a tener la idea convincente y constante de que voy a poder, y por ende mis acciones se van a alinear con eso, y voy a tener en la tercera dimensión, en el plano físico de los resultados, todo el efecto que desemboca. Sé que es medio complejo, por eso quiero que este video te lo repases, incluso todos los videos que tengo en mi canal, y que te absorbas esta información constantemente para que no te pierdas y realmente la puedas absorber e interiorizar. Sé que este video, y lo decreto desde ya, va a llegar a muchísimas personas, y cada una de las personas que la vea, te puedo asegurar a vos mismo, si te estoy hablando a vos que estás al otro lado de la cámara, el 1% solamente va a tomar esta información, la va a escribir, la va a estudiar y la va a aplicar. Solo el 1%. Vos puedes estar escuchando esto sin tomar nota, simplemente escuchándolo mientras estás haciendo otra cosa. Vos podés escuchar esto pero sí tomar apuntes, pero no hacerlo, no aplicarlo. Entonces, al final, para el cambio de un resultado en tu vida, no solamente tenés que aprender el cómo de una persona que ya lo haya logrado, sino que tenés que hacerlo.
¿ok? Yo para mí siempre digo que hay 3 pilares de un cambio constante de resultados, que es primero aprender de una persona que lo haya hecho, segundo, aprender a hacerlo mejor, eso significa simplemente ponerlo en acción para tener la experiencia, y cuando tengo la experiencia lo hago constantemente. Paso número 1, aprendo cómo. Paso número 2, lo hago mejor. Paso número 3, lo hago constantemente, porque cuando lo dejo de hacer, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo en mis pensamientos planto todo el tiempo de que genero $1000 y actúo como una persona que genera $1000? Aunque no lo hagas, si aprendes cómo, lo haces mejor y lo haces constantemente, por más que hoy no tengas el resultado, en algún momento, y te lo puedo garantizar, comprobalo si querés por tu cuenta, lo vas a lograr. De hecho, nada de lo que dije hasta ahora es verdad. Quiero que lo compruebes y que vos mismo te fijes si es verdad. Entonces, ahora quiero que veas esto. Al final, si todo inicia por mis pensamientos, Máximo, ¿cómo es que hago $10.000 con mis pensamientos? No puede ser. Yo me pongo a pensar $10.000. No funciona así. Son 3 planos. Quiero que lo pienses bien. Lado espiritual, de los pensamientos. Número 2, intelectual, de las ideas. Y número 3, físico, de resultados. O sea que para llegar al plano físico, tiene que pasar por el lado espiritual, intelectual y luego desemboca en el físico. Quiere decir que mis pensamientos tienen que estar alineados con el resultado que deseo. Si por ejemplo el resultado que yo deseo es llegar a facturar $100.000, ¿qué pensamientos se alinean a eso? La escasez, la necesidad, el que no puedo ganar dinero o el que $1.000 me parece demasiada plata. O sea, si querés ganar 100.000 y 1.000 te parece mucho, estás totalmente erróneo. Tus pensamientos no están alineados. Y al final no existe verdad más grande que las que has plantado en tu subconsciente. Ojo a esto y te lo voy a volver a repetir. No hay verdad, y lo tengo anotado acá, no hay verdad más grande que la que has plantado en tu subconsciente. Si yo en mi subconsciente planté el pensamiento y la creencia firme de que, por ejemplo, $1.000 es demasiada plata, cuando me lleguen $1.000 o cuando tenga la oportunidad de hacerlo, lo voy a alejar porque no me creo merecedor, no creo que eso sea posible. ¿Cómo hago para cambiar mis creencias y cómo hago para cambiar ese plano espiritual donde todo inicia tus pensamientos? Con tus pensamientos conscientes, durante la mayor parte de tu día, vas a pensar en eso que querés como si ya fuese un hecho. ¿Ok? Vas a plantar esos pensamientos que te sirven. Por ejemplo, una creencia que tengo yo y te puedo compartir, que no importa cuál sea mi situación actual o cómo me sienta, siempre gano más dinero. Parece magia, parece que te estoy hablando de una boludez, pero quiero que lo compruebes. Si pensás en algo la mayor parte del tiempo, como que, por ejemplo, vas a llegar a la peluquería y va a haber lugar para que te puedas cortar en el momento, te va a pasar. Como a mí me pasa todo el tiempo, porque yo tengo esa creencia, de que siempre donde llego va a haber lugar para mí. Y termina sucediendo. Parece magia, pero no lo es. Es una realidad. Entonces, ¿cómo lo haces? Conscientemente vas a plantar ese pensamiento, esa creencia que querés materializar de manera constante. Cuando lo hagas constante, se va a reafirmar como una idea en el plano intelectual. Y esa idea constante de lo que querés ser, de quién te querés convertir, va a pasar al físico, vas a empezar a accionar, a empezar a preguntar a las personas que están donde vos querés estar cómo lo hacen, aprender la metodología, empezar a aplicarlo. Y cuando esté en el lado físico, tarde o temprano, como es el último plano, se va a materializar. Lo primero son tus pensamientos. Ahora mismo yo quiero que pienses en un fajo de $10.000. Puede ser como un fajo así en realidad, que lo tenés en tus manos. Quiero que lo visualices. ¿Qué sucede? Que lo tenés ahora mismo en tu mente, porque es el primer plano, el plano espiritual. Luego pasa una idea y luego pasa el plano físico. Pero el problema es que la mayoría o no aprende cómo hacerlo, o no lo hace directamente, o ni siquiera lo hace constante si es que lo llega a hacer. Entonces, si yo lo hago hoy, pero mañana no, y después lo dejo de hacer, no es que se materializa en un día, no te haces millonario de la noche a la mañana, no existe. Entonces, estos principios tienen que ser aplicados constantemente, porque recuerda que tu realidad no es un juego físico, es un juego mental y espiritual. Entonces, cuando yo aprendo a jugar, me divierto, porque entiendo las reglas, entiendo las normas, entiendo cómo funciona cada nivel y cómo voy ascendiendo en el juego de la vida, que es un juego mental y espiritual, no es un juego físico. Cuando yo solamente me enfoco en lo que puedo ver y tocar y escuchar con mis 5 sentidos, simplemente voy a estar viviendo una constante situación actual de estancamiento, porque no voy a ver más allá de lo que estoy viendo. Entonces tenés que ver más allá de tu pantalla de radar, de lo que puedes percibir,
y realmente entender que todo inicia en los pensamientos, no en el plano físico. Ley de causa y efecto, el efecto de toda tu situación actual y todos los resultados físicos es lo que vino de la dimensión número 1, espiritual, de pensamientos, e intelectual, de ideas. Nada más que decir. Si te gustó el video, quiero que le dejes un like acá abajo. Cualquier comentario sobre otro video que quieras que hable específicamente para vos, déjamelo, porque créeme que te voy a hacer ese video. Muchos de ustedes me han pedido videos y se los he hecho específicamente. Así que suscríbete si querés lograr tu mejor versión junto conmigo y vivir la vida de tus sueños, como lo estoy haciendo yo con muchos de mis alumnos. Así que desde acá te saluda Máximo Bustamante. Chau, chau.